a entrar a continuar en todo este concepto de la naturaleza de la renovación. Pero déjame empezarlo contando un pequeño testimonio que está conectado con ese último punto, que es bien interesante cuando hablamos de la naturaleza, de la entidad de la renovación. Bueno, la renovación es un movimiento, la renovación es una corriente. Entonces déjame te lo cuento con un ejemplo, ¿cierto? El Papa Francisco siempre se refirió a la renovación carismática como una corriente de gracia, siempre, tomando lógicamente las palabras del cardenal Sunes, unas palabras que el cardenal Sunes que decía algo. El cardenal Sunes en los 70s, comienzos de los 70s decía: la renovación carismática desaparecerá pronto una vez que haya llegado a toda la vida de la iglesia. La renovación carismática desaparecerá pronto una vez que haya llegado a toda la vida de la iglesia. Y tal vez ustedes han oído esa analogía que el cardenal Sunes hacía de un nacimiento de agua. ¿Algunos han visto un nacimiento de agua alguna vez? Va uno a una montaña donde son unas burbujitas, un pantanal, pero esa agua se convierte en una quebrada, después en un río, y al final toda esa agua llega al mar. Todo río desemboca al mar, así desemboque antes en otro río, al final todo va a ir. Y si tú has tenido la oportunidad, yo tuve la oportunidad varias veces en aviones de ver, se ve mucho mejor cuando está entrando un río al mar, que uno alcanza a ver todavía un poco el color del agua del río, el del mar, pero llega un momento en que se pierde, ¿cierto? Desaparece completamente. Y era digamos de una manera profética lo que decía el cardenal Sunes: la renovación como movimiento desaparecerá una vez haya llegado a toda la vida de la iglesia. Y el Papa Francisco, creo que fue la respuesta de Dios para realmente convertir o traer esa profecía a una realidad. Ahora voy a hablar, cuando hable un poco de la visión de la renovación, especialmente con Caris en este momento que va muy conectado. Y a mí me gusta hablar, mira, la renovación carismática, esa analogía fueron así como un nacimiento de agua es por allá escondido, donde nadie lo ve, en una montaña. Dios escogió el arca y la paloma, que es en las afueras de Pittsburgh, en una montaña donde nadie lo conoce. Y fueron 12 jóvenes, unos muchachos que nadie conocía, que no tenían ninguna influencia en la sociedad, porque así quiere Dios, para ver que la obra es de Él. Y ellos van a su universidad, van a todo Estados Unidos, y empieza a crecer ese río hasta convertirse en un gran movimiento, que somos más de 130 millones. Pero esperamos que un día esto desaparecerá como movimiento una vez hayamos llegado a toda la vida de la iglesia. Probablemente te cuento la historia de Charles Whitehead. Cuando yo estuve en el 2005 estudiando en Roma, fue uno de mis profesores. Él fue presidente mundial de la renovación por muchos años. Y entonces en el 98, recuerden, el año 98, el Papa Juan Pablo II lo dedica al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Nos preparamos para la gran fiesta del jubileo del año 2000 y había un año dedicado al Padre, un año al Hijo y un año al Espíritu Santo. El 98 fue dedicado al Espíritu Santo. Hay algunos aquí jóvenes que ni habían nacido. Ese Andrés, ¿de qué está hablando? ¿Cierto? Jubileo. Entonces, en el 98, Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Charles Whitehead, que es inglés de Inglaterra, recibe una carta del Vaticano y le dice, escucha muy bien lo que decía la carta. La carta decía algo así: usted, como fundador de la renovación carismática católica, está invitado a la vigilia de Pentecostés con el Papa Juan Pablo II. Están invitados los 5 fundadores de los movimientos más grandes para que hablen de lo que Dios ha hecho en su movimiento. Entonces dice Charles Whitehead que él se emocionó mucho. Una carta del Vaticano para estar con el Papa, se puso feliz, le contó a su esposa, pero después de unos momentos se puso a pensar. Dijo: yo no puedo aceptar esa invitación. Yo no puedo aceptar esa invitación porque yo no soy el fundador de la renovación carismática. Entonces él escribe de regreso, no sé, una máquina de escribir, no sé, computador, manda una carta de regreso y dice: muchas gracias por la invitación, pero no la puedo aceptar porque yo no soy el fundador de la renovación.
Entonces dice que recibe otra carta. Dice, ¿y entonces quién es el fundador? Y entonces él manda una carta de regreso. No tiene fundador. Le mandan otra carta de regreso. ¿Cómo que no tiene fundador? Acuérdate, aquí ya entramos a otro tema, solo lo menciono rapidito. Hay dos características para que un movimiento eclesial sea reconocido como movimiento eclesial. A los que les gusta estudiar más, ustedes servidores que les gusta formarse, hay un documento precioso que se llama El lugar teológico de los movimientos eclesiales. El lugar teológico de los movimientos eclesiales, escrito por el cardenal Ratzinger, que después llegó a ser el Papa Benedicto XVI, pero él escribió en el 98 precisamente. Lo escribe donde dice, para que haya un movimiento necesita dos características. Primero, que haya un fundador humano. Que haya un fundador humano. Ese es el primer requisito para que exista un movimiento eclesial. Que haya un fundador humano. Y segundo, que a ese fundador humano el Espíritu Santo le haya revelado un carisma específico para su movimiento. La renovación no cumple ninguno de los dos, porque no hay un fundador humano como tal y no hay un carisma específico porque se ha manifestado de diferentes maneras. Entonces, sigamos con la historia, después van a entender a dónde voy. Entonces, carta va, carta viene. Esa historia la estoy contando yo mismo, la escuché de Charles. Dice, casi pues que me excomulgan, decía él de esas cartas, que es esa falta de respeto, que le llegó. Entonces, invitamos a Patty Manfield, le dijeron, a Ralph Martin, que yo lo mencioné ahora, y él les escribió de regreso, si quieren, invítenlos, pero ellos no van a aceptar que ellos son los fundadores de la renovación, ellos no van a aceptar, yo sé. En fin, al final la última carta llega y dice lo siguiente, dice, bueno, ya entendimos, de todas formas el Papa quiere que venga, entonces lo que vamos a hacer es que los 4 fundadores de los movimientos más grandes, en ese momento que era Kiko Argüello de los neocatecúmenos, Chiara Luba, Focolares, creo que era Acción Católica Social la otro, y Comunión y Liberación era el otro movimiento. Y entonces dice, bueno, ellos van a hablar, después va a hablar el Papa, y después usted va a dar gracias por todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, no solo en la renovación, sino en todos los otros movimientos. Entonces dice que él se puso contento, la invitación, llegó a Roma, mayo era la celebración. ¿Se imaginan el calor en Roma en mayo? Ya está empezando a calentar. Para poder entrar a la plaza de San Pedro hay más seguridad que en los aeropuertos de Estados Unidos, ¿cierto? Hay que pasar esas maquinitas, sacar todos los bolsillos. Entonces él se fue como 3 horas, 4 horas antes. Dice que llegó al atrio, afuera de la Basílica de San Pedro, porque la ceremonia era en la plaza. Se sienta, se desabrocha la corbata un poquito. Estaba faltan 2 horas o algo para que empiece la ceremonia. Pone a conversar con su esposa. A propósito, su esposa no es católica. Es algo hermoso como han vivido un matrimonio por muchos años. Ella es anglicana. Es precioso como lo viven. Él cuenta la historia, por decir algo, todos los domingos van a misa a las 8 de la mañana, van a la misa católica, y a las 10 de la mañana van a la misa anglicana juntos. Él acompaña a su esposa, ella acompaña a su esposo. Una mujer de Dios, una santa, yo la conozco, Susan, una mujer de Dios. En fin, está con ella. Dice que faltando 10 minutos para que empiece la ceremonia, se abren unas puertas al lado donde él está. Y por esas puertas, acabaditos de bañar, bien vestidos, bien peinados, entra Kiko Argüello, Chiara Luba, todos se sientan al lado de él, los saludan, todos se conocen. Dice que él en ese momento sintió una rabia, es decir, porque nadie me dijo que no me tenía que venir 4 horas antes, que podía entrar por otro lugar, que iba a estar acá. Dijo que le dio una rabia, pero después de estar ahí sentado, dijo que recibió una gran enseñanza de Dios. Es una enseñanza no solo para él, sino para todos en la renovación. Dice, cuando estaba él ahí sentado, él pensó, o el Señor le puso en su corazón, a muchos movimientos las puertas se les abren muy fácil. A muchos movimientos no los critican, no los juzgan, tienen tapete rojo, decía él. La renovación muchas veces nos ha tocado luchar, nos han tocado puertas que se cierren y tocar nuevas puertas. Los echaron, a los primeros estudiantes los echaron de esa capillita allá arriba, no de esto, ustedes me entienden, ¿cierto? Las echaron, fueron a sus dormitorios.
Y si a otros se les abra fácil, a otros nos toca lucharlo. Pero decía él, pero yo estoy sentado en el corazón de la iglesia. Si estoy sentado en la Basílica de San Pedro, aquí en el atrio, que es el corazón de la iglesia, y decía, este es el lugar de la renovación carismática. Nosotros como renovación, no importa que puertas se cierran, tenemos que ser fieles a nuestra iglesia, tenemos que ser fieles a nuestra identidad, tenemos que traer el amor dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Santa Teresita del Niño Jesús está por ahí, puede ser mi cuarta o quinta. ¿Se acuerdan que les conté esta mañana que tengo una decisión muy dura de aquí al martes? Mis 5 santos más cercanos. Santa Teresita creo que estará por ahí cuarta, quinta, no sé, el amor se va al sexto, vamos a ver. Ok, pero Santa Teresita, en Historia de un alma, en su biografía, dice, en el corazón de la iglesia yo seré el amor. Dice, he encontrado mi vocación, en el corazón de la iglesia yo seré el amor. Y Charles Whitehead decía, estoy en el corazón de la iglesia, tenemos que ser el amor. ¿Quién es el amor de Dios? El Espíritu Santo. Y por eso tenemos que estar, no importa las luchas, las pruebas, las dificultades, ser siempre fieles, estar en el corazón de la iglesia. Escucha algo, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra identidad. Hay muchos que nos hemos acomodado. Escúchame aquí lo que voy a decir, que esto es importante. Que no vayan a decir, Andrés está ya haciendo herejías o Andrés ya está incitándonos a ser desobedientes. No estoy diciendo eso. Pero hay veces nos hemos acomodado para agradar a los demás. Y coordinadores, servidores, si el Señor nos ha puesto a ser servidores en la renovación, tenemos que ser guardianes de la identidad, porque yo creo que la renovación es de Dios. Si no, agarro este micrófono y me voy ya, porque no hay razón de ser. Si yo sacrifico, hago muchas cosas porque estoy convencido que esto es de Dios y tengo que ser fiel a la identidad. Pero entonces muchos, ay no, para que el párroco no se incomode tanto, entonces mejor no oremos en lenguas más en el grupo de oración. Para que no se incomode en canto, entonces no, cambiemos la música, mejor hagamos, porque esto nos dice que somos muy protestantes, entonces no cantemos así. Ay no, entonces ¿para qué no? Entonces claro, grupo de oración, renovación carismática, rosario, coronación de la misericordia, novena San José, consagración a yo no sé quién. Y se perdió el grupo de oración, se perdió la identidad. Si a ti tu sacerdote te dice, no puedes orar en lenguas, escúchame, vamos a obedecer. Pero la obediencia implica un proceso de diálogo. Si a mí mi sacerdote me dice, no puedo hablar en lenguas, Padre, ¿podemos hablar? Yo como servidor, como coordinador, y por eso tenemos que estar formados. ¿Por qué? Podemos hablar y con respeto y con amor. Ay, Padre, muy bien, yo lo respeto. ¿Cuál es la razón? ¿Me puede explicar cuál es la razón? Y cuando nosotros somos capaces de articular, y por eso tenemos que formarnos, desde un punto de vista bíblico, de la historia que ha pasado en la iglesia, en la relación, yo le puedo explicar, puedo contar muchísimos grupos de oración que los sacerdotes no querían y hubieron servidores formados, auténticos, se sentaron, hablaron con el Padre y el Padre entendió la razón de poder decir, hey, sí, no, es que si me dicen a mí como renovación, no puedo orar en lenguas, como si le dijeran a la Legión de María, no puede rezar el rosario. Si al final, después de todo, el sacerdote cuando dice, no, ustedes reúnen, pero no me hablen, obedecemos y clamamos al cielo que llegue el momento que se dé la oportunidad. Pero hay veces somos, perdónenme la expresión con amor y cariño lo digo, somos muy cobardes y simplemente porque ya me hacen no lo hago. Hay razones pastorales. Hubo un gran sacerdote que fue asesor de la renovación en Medellín, muchos años, un gran sacerdote por muchos años fue, y me acuerdo cuando era asesor de Medellín. ¿Qué pasó? En Medellín, cuando era el boom de la renovación, ya mucha gente iba a los grupos de oración no para orar al Señor, no para tener un encuentro personal con el Señor. La gente ya no iba a los brujos, ya no iba a la que le leía la carta, sino que venía al grupo de oración para ver Dios qué les decía. O sea, no para ninguna otra cosa. O sea, lo habían convertido en un lugar de ver qué me quería decir el Señor, no realmente enamorarse del Señor. Y me acuerdo de ese sacerdote, voy a decir el nombre, a lo mejor solamente el padre Jorge sabe que estoy hablando. El padre Jaime García dijo, por 6 meses me paran los carismas extraordinarios en los grupos de oración. Y el padre Jaime, un hombre de renovación completamente, con carismas impresionantes. Pero él lo hizo por una razón pastoral.
Él creía en los carismas, dijo, me lo van a parar por 6 meses. Lo hizo por una razón pastoral, para que la gente vaya realmente a buscar a Dios, a tener un encuentro personal con el Señor y no simplemente a ver que me adivinen. ¿Qué quiero decir? Muchos desobedecieron. Ya saben lo que les pasó a esos grupos cuando terminaron. Muchos obedecieron, los servidores auténticos. A los 6 meses el padre Jaime dijo, ok, ya estamos los que somos, hágale, usen todos los carismas como quieran otra vez. Porque era un momento de una necesidad pastoral. Pero creo que me entiendes mi punto, cuidado con acomodarnos. Tenemos que dar respuestas de lo que vemos para tener la identidad de la renovación. Entonces, estar en el corazón de la iglesia, pero con nuestra identidad. Entonces, el dicasterio, en ese entonces Congregación para los Laicos, no va a crear algo diferente para la renovación porque no tenemos fundador o carisma específico. Estamos dentro del dicasterio como un movimiento eclesial, pero entendemos que nuestra identidad es mucho más que eso. Somos una corriente de gracia. Somos una corriente de gracia. Mira, el Papa Francisco, déjame paso a este par de slides y ahí lo puedo hablar de una mejor manera. No hay tiempo de esto, después les mandamos el PowerPoint, porque no tenemos tiempo de hablar de todos los fundamentos bíblicos. Después se los paso para que tengan todas estas citas bíblicas. Déjenme les hago una pregunta primero. En el corazón de la renovación está el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver cuántos biblistas hay aquí. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios aparece la frase bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces aparece en la palabra de Dios la frase bautismo en el Espíritu Santo? El padre Jorge, los padres no pueden responder, ¿ok? ¿Cuántas veces en la palabra de Dios aparece la palabra bautismo en el Espíritu Santo? Adivinen pues, adivinen. Uno cuando en el examen no sabía la respuesta, uno adivinaba a ver si de pronto. ¿Cuántas? 8, 2, ¿alguien más? ¿Alguien da más, menos? 4, ok, miren, pongan cuidado, porque lo que nosotros hablamos tenemos que sustentarlo desde un punto de vista bíblico. Si hablamos que el bautismo del Espíritu Santo es de Dios, tenemos que sustentarlo desde la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas veces dice en la palabra de Dios bautismo del Espíritu Santo? 0. Ni una sola vez dice en la palabra de Dios bautismo en el Espíritu Santo. Ni una. Andrés, ¿cómo así? Y acabaste de decir que para poderlo sustentar tiene que estar en la palabra de Dios. Entonces, escucha esto. La promesa más repetida en el Nuevo Testamento es la siguiente. La promesa más repetida en el Nuevo Testamento es la siguiente. Primero, cada uno de los evangelistas lo pone en boca de Juan el Bautista y Lucas lo pone en la misma boca de Jesús. La promesa más repetida es: ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Nunca dice la frase bautismo en el Espíritu Santo, pero está la profecía: ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Lucas dice: ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Entonces, no tengo tiempo de desarrollar toda esta parte teológica en estos días. Tenemos que tener otros 3 fines de semana, pero ahí se los envío en el PowerPoint para que vean dónde están las diferentes citas donde se menciona una foto del río Jordán. La gente va a Jerusalén, dice: ay, me bauticé donde se bautizó Jesús. La mayoría de gente hace eso en Galilea. ¿Tú sabes algo? Juan el Bautista nunca fue a Galilea. Esta foto ahora está abierta al público. Esta foto fue en el 2013. No era abierto al público. Que a este lado es Israel, lo que ves tú al frente es Jordania. Ahí, que era más al sur, casi llegando al Mar Negro, al Mar Muerto, perdón, es seguramente donde fue bautizado Jesús. Ahora ya lo vieron al público. En ese entonces habían minas. Nosotros cuando fuimos había un mundo. Ahora ya lo vieron, pues es un lugar precioso
donde nos recuerda, ¿cierto?, donde Juan hace esa promesa. Entonces simplemente esa foto ahí, el aposento alto, estamos en el 2013, en el ICRES, reunidos en el aposento alto. Si me da tiempo les cuento un par de historias de este más adelante. Van a ver los efectos de Pentecostés, cómo vivir la vida en el Espíritu. Pero déjenme entrar aquí a un par de elementos, porque mañana quiero concentrarme en carismas, un par de elementos de los organismos de servicio en la renovación. Porque hemos oído hablar mucho de caris, ¿cierto? Caris. Nosotros decimos charis. No es pecado mortal decir charis, pero se me preguntan di caris, porque en cualquier parte del mundo lo van a conocer como caris, no como charis. Caris es por las iniciales en inglés, Catholic Charismatic Renewal International Service, o Servicio Internacional de la Renovación Carismática. Pero también el Papa Francisco decía Charis, no decía ni siquiera charis ni caris, decía Charis, porque lo quisieron tomar de una raíz griega que significa gracia. Entonces caris, las siglas de las iniciales en inglés, pero también todo es gracia. Dile al hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, dile, todo lo que tienes es por gracia de Dios. Díselo. Y es bueno recordarlo, porque todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Hermanos y hermanas, déjame te digo algo, allá afuera hay gente mucho más santa que nosotros. Allá afuera hay gente mucho más buena que nosotros. Yo conozco familias excelentes, matrimonio excelente, y no son de la renovación, y dan un testimonio de vida impresionante. O sea, nosotros estamos aquí, no porque seamos los mejores, no porque seamos los más sabios, no porque seamos los más inteligentes. Estamos aquí porque Dios se enamoró de una manera especial de nosotros. Porque Dios nos llamó a un servicio especial. Como dice el profeta, Dios me sedujo y yo me dejé seducir por Él. Estamos aquí por gracia, no por méritos, no por méritos. Que a veces queremos sacarle factura a Dios, ¿cierto? Todo lo que tenemos es gracia de Dios. Hay veces que creemos que Dios nos tiene que dar muchas cosas porque estamos en la renovación. ¿Quién dijo que esto es un negocio? ¿Quién dijo que esto es un negocio? Estamos aquí por gracia de Dios, porque estoy rendido a los pies de Jesús y que Jesús haga conmigo lo que quiera. Mira, tengo una niña con necesidades especiales y si hay tiempo le hablaré más de lo que me ha enseñado ella, porque nunca he aprendido de Dios, nunca, ni en la universidad, ni en el seminario, ni en las mejores conferencias, nunca en mi vida he aprendido de Dios lo que me ha enseñado una niña que nunca ha hablado, porque mi niña no habla, 14 años y no habla, no se comunica. Y nunca en mi vida nadie me ha enseñado más de Dios que ella. Si hay tiempo les contaré, si no se van con la curiosidad de testimonios de lo que ella me ha enseñado de Dios. Pero el punto que quiero decir aquí es que hay gente que viene y me dice, gente especialmente que no es mucho de iglesia, y me dice, hey Andrés, ¿y tú que le sirves tanto a Dios? ¿Y tú que das tu vida a Dios? ¿Por qué tienes una niña con necesidades especiales? Y ahí se me sube el San Pablo, ¿sí o no? Se me pongo rojo. Entonces me tengo que tranquilizar y dije, pues a lo mejor es por eso, ¿cierto? A lo mejor es porque le sirvo a Dios, porque es el regalo más grande que hay en la vida. Y después trato de darles una enseñanza. Pero el punto es que la gente cree que si tú estás con Dios es porque eres el mejor, porque todo es perfecto, porque tienes toda la... No, es por gracia. Mira, si estuviéramos aquí por méritos, déjame hermano y hermana, yo te diré algo, yo soy el primero que tengo que dejar aquí el micrófono. Porque muchas veces le he fallado al Señor. Le he fallado al Señor. Y si es por méritos, ya estaría descalificado hacía rato. Es por gracia de Dios que he caído. Y el Señor, a ver Andrés, dale, levántate. Aquí estoy, Señor, vuelvo. Y otra vez, me da su gracia, su amor para poderle servir. Es por gracia. Mira, por eso para decir algunas cosas, es que necesitaríamos un mes para hablar de cierto, de todo lo que yo quiero hablar, de servidores. Pero mira, ¿cómo está nuestra vida como servidores? Como comunidad, como amor. Porque enseguida voy a hablar de la unidad, voy a hablar de la comunión. ¿Será que estamos viviendo realmente en amor? En amor como la primera comunidad cristiana. ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Nos amamos los servidores o no? ¿O estamos esperando, escucha esto,
Estamos esperando a que alguno falle para sacarlo. Estamos esperando para que alguno caiga, para cerrarle las puertas, para criticarlo, para juzgarlo. Porque así somos. Mira, ya se había demorado mucho esa. Yo sabía, ¿para qué la nombraron coordinador del grupo? En vez de apoyar, falló, te levantamos, te ayudamos. Somos tan diferentes a Dios, hermanos y hermanas. Somos tan diferentes. Los 12 apóstoles, ni uno se hubiera salvado. Juan ahí medio. Pero los otros, Jesús hubiera dicho, chaíto, se van los 12, me abandonaron, me dejaron, me negaste Pedro, me vendiste Judas. Chao, se van todos, aquí voy a escoger otros 12. No. Y a pesar de que antes de subir al cielo, lo dijimos esta mañana, todavía estaban pensando terrenalmente. Sin embargo, Jesús los sigue, los unge y ya sabemos cómo su vida es cambiada. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás era un gran ¿qué? Profeta y un gran ¿qué? Predicador. Que Dios le dice, vete a Nínive a predicar para que se conviertan. Jonás parece igual a algunos predicadores modernos que van donde quieren, ¿cierto? Donde les va mejor, donde los aplauden. Entonces Jonás dice, no, yo a Nínive no voy a ir. Yo no voy, me voy para Tarsis. No iba a Tarsis a vacaciones, Jonás no iba a la playa. Jonás era un profeta, lo más seguro era que iba a Tarsis a predicar. Ya sabemos toda la historia, ya sabemos, el barco se hunde, lo tiran, se lo traga este pez, lo vomita. Aquí viene la historia, los paisas, ¿cierto? Si no dice su Biblia, la mía dice así, la suya no, ¿ok? Está él ahí, perdóneme la expresión, vomitado en la playa de un pez grande. Dios viene, ¿sí o no? Me imagino Dios muerto de la risa ahí, Jonás. ¿Qué vamos a hacer? Muy bueno estar ahí 3 días. ¿Tú sabes qué hubiera podido hacer Dios? Facilito ahí, Jonás. No me sirves, tengo otros que voy a enviar a Nínive. Jonás, a ver, levántate. Te dije que fueras a Nínive, no a Tarsis, a ver. Y lo envía a predicar a Nínive. Lo envía a predicar, no lo descarta. Cuidado, hermanos y hermanas, servidores de renovación, con creernos los únicos. ¿Se acuerdan de Elías? Elías, ay, ya mejor me quiero morir. Señor, yo soy el único que te sirvo. Lean la palabra de Dios. Cuando viene Dios y le dice, Elías, aquí viene la parte de mi Biblia, no la de ustedes. Pero Dios le dice a Elías, Elías, ya cállate, Elías. Pero esto sí le dice Dios a Elías. Tengo otros 3,000, escucha esto. Tengo otros 3,000 en Israel, iguales que tú. Elías creía que él era el único. Tengo otros 3,000 iguales que tú. Pero Dios, a ver, Elías, levántate y camina. Porque eso es Dios, gracias. Jonás, ok, Jonás, te perdono, te necesito. Hermanos y hermanas, estamos viviendo así nosotros la comunidad. El amor, la gracia, la misericordia. Mañana, el día de la misericordia, yo rezo todos los días la coronilla. Seguramente ustedes están pensando, ¿a qué hora voy a rezar la novena de la misericordia hoy? Porque hoy es el último día de la novena y seguro lo vamos a rezar esta noche para ganarnos las indulgencias. Pero ¿qué quiere Dios? Que oremos la coronilla, que celebremos la fiesta y se acabó. No. ¿Qué quiere Dios? Que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Que seamos compasivos como Él es compasivo. Todo es gracia, hermanos y hermanas. Si fuera por nuestros méritos, por nuestra santidad, no estaríamos aquí. Entonces, surge Caris como una realidad que sirve a todas las expresiones. Es un organismo de servicio, mucho en la unidad de los cristianos. Pero quiero invitarlos a que vamos a la palabra de Dios. Quisiera invitarlos a que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer más o menos del versículo 21 en adelante. Y quiero poner esto en un contexto. Recuerda lo que vamos a leer. Estamos en la última cena. Estamos en la última cena. Jesús va a empezar su pasión. ¿Alguien de aquí sabe cuándo se va a morir? Nadie sabe cuándo se va a morir. Nadie, por más que el médico te diga. A mí el doctor le dijo a mi mamá, te queda 1 año de vida. Solo Dios sabrá.
Pero nosotros no sabemos. El único que sabía que se iba a morir, ¿quién era? Jesús. Me voy a morir, me van a torturar, me van a crucificar. ¿Qué hace Jesús? Llama a sus hombres más cercanos. Si a mí me dicen ahora, hey Andrés, te quedan 3 días de vida, pues saldría corriendo para el aeropuerto, pasar con mi esposa, mis hijas, especialmente a mis hijas, sentarme con ellas, tratarles de decir las cosas más importantes que yo quisiera que ellas recordaran para el resto de su vida. Eso hizo Jesús. Reunió a sus hombres más cercanos y dio lo que llamamos el discurso de despedida. Juan, los capítulos anteriores al 17, son el discurso de despedida de Jesús. Y Jesús termina su discurso con una oración al Padre. Y escucha, ahora vamos a leer ese pasaje. No sé si alguna vez pensaste en esto. Hace unos 2000 años, Jesús oró por ti y por mí en la última cena. Vamos a leer y vas a poner cuidado por qué Jesús oró por ti y por mí hoy. Hace 2000 años Él ya oró por nosotros. Juan 17, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Recuerda, última cena, Jesús está orando al Padre y dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Lo voy a dejar ahí. Esta noche te dejo de tarea, te he dejado varias tareas en el día, pero esta noche antes de dormir léete todo el capítulo 17 de Juan y cuenta cuántas veces Jesús habla de la unidad. Mira, Jesús, antes de empezar a su pasión, lo que más le importaba era que fueran unos, que hubiera comunión, que hubiera unidad. Por eso los estatutos de Caris solo tienen un pasaje bíblico, solo uno. Juan 17, es el único pasaje que está en los estatutos de Caris, que todos seamos uno. Entonces, bueno, para los que no saben qué es Caris, que no tengo mucho tiempo de hablar aquí, quiero hablar es de la misión. Caris, a mí no me gusta hablar de estructura, me gusta hablar mejor de la familia mundial de la renovación. Entonces, Caris fue instituido por el mismo Papa Francisco en el 2016. Comienza el caminar y es instituido en el 2019. Entonces existe un servicio internacional de comunión que pongan sus oraciones. Yo sirvo como representante de Norteamérica y el Caribe, y existe, después del servicio internacional, está el servicio continental de comunión. Cada uno de los 5 continentes tiene un servicio continental. Yo sirvo como coordinador de Caris América y los coordinadores de Caris de cada país hacen parte de ese servicio. Los coordinadores de grandes comunidades de alianza, de escuelas de evangelización, de congregaciones religiosas, hacen parte de ese servicio continental. Cada año nos reunimos. El año pasado estuvimos en el Arca y la Paloma, hace 2 años estuvimos en Ecuador, Guatemala, Salvador, ahora vamos a estar en Perú, en diferentes lugares nos reunimos. Estuvimos ahora en Trinidad y Tobago, porque acuérdense, somos todo el continente americano, las islas del Caribe. Fue una bendición, yo estuve con ellos en enero, ver la realidad de cómo Dios se mueve también en todo ese mundo. Y entonces cada país debería tener un servicio nacional de comunión. Pero lo que quiero hablar es esto, déjame me concentro en lo que me queda. Si me da tiempo nos devolvemos a los objetivos de la renovación, pero esto yo creo que ustedes los conocen muy bien, quiero concentrarme en esto. Cuando estábamos en el 2019 en el aula Pablo VI, el Papa Francisco dijo: renovación carismática católica. La Iglesia espera de ustedes estas 3 cosas. Renovación carismática católica, la Iglesia espera de ustedes estas 3 cosas. O sea, en otras palabras, nos estaba dando la directriz, la misión hacia dónde va la renovación. Paralelo dijo algo también, antes de entrarme a estos 3 temas, dijo el Papa Francisco: hey, tenemos que servir a los jóvenes. Yo le hablé esta mañana a los jóvenes. Por eso es que en cada
instancia de Caris, tiene que haber un joven. Mira, te cuento la historia detrás de bambalinas. El estatuto decía primero un joven menor de 30 años. Hace 2 años se revisaron los estatutos y se tuvo que cambiar y poner un joven menor de 35 años. Cuando pusieron menor de 35 años, muchos se emocionaron. ¡Ay, qué bien! Subieron la edad. Yo me puse triste. Yo fui uno de los que peleé que no se cambiara. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue la enseñanza de todo eso? Fue, ¡hey! No podemos encontrar servidores en nuestros países menores de 30 años. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Eso fue lo que descubrimos. No hay servidores menores de 30 años que puedan entregar un servicio a nivel nacional. No estoy hablando de servir solo a los jóvenes, de servir a la renovación en general. De servir a la renovación en general. Entonces, el Papa Francisco fue bien. Tenemos que servir a los jóvenes y que los jóvenes estén sentados en nuestra mesa, igual con poder de discernimiento, de decisión. Entonces siempre tiene que haber mínimo. Por ejemplo, en el Continental tenemos 2 menores de 35 años. En Estados Unidos tenemos 2. En Estados Unidos cambiamos una parte. Uno tiene que ser menor de 35, el otro tiene que ser menor de 30. Y en Estados Unidos tenemos 2 que están dentro del organismo de Caris Estados Unidos. Entonces el Papa dijo a los jóvenes. Y segundo, los sacerdotes. Hay veces decimos, la renovación es un movimiento laical. ¿Eso es verdadero o falso? La renovación es un movimiento laical. ¿Es verdadero o falso? Es falso. La renovación, podríamos decir, es un movimiento predominantemente laical. Predominantemente laical. Pero no solo laical, porque hay muchos sacerdotes, obispos que hacen parte de la renovación. Hay una estadística que dice que en el mundo más o menos hay unos 400 obispos que se consideran parte de la renovación carismática. 400 obispos que se consideran bautizados en el Espíritu Santo. Yo en la hora del almuerzo le estaba hablando en Estados Unidos, cuando es la reunión de conferencia de obispos, hay por ahí unos 20 en Estados Unidos que se reúnen, hacen grupo de oración, comparten que son bautizados en el Espíritu Santo. Mi obispo, no tengo tiempo de comprarlo, es un obispo completamente de la renovación. Entonces hay esos 2 elementos ahí que estamos haciendo para servir a los jóvenes, para los sacerdotes, los obispos, tener su lugar dentro de la renovación. Pero si no alcanzas a leer, estas son las 3 cosas que es la razón de ser de la renovación carismática. En este momento son las 3 cosas. No hay tiempo, podemos gastarnos un tema en cada una de ellas. Voy a mencionar algo de cada uno de ellos. Primero, unidad. Segundo, bautismo en el Espíritu Santo. Tercero, servicio a los pobres. Unidad, bautismo en el Espíritu Santo, servicio a los pobres. Déjame hablar un poco de la unidad. Y no es solamente la unidad entre los cristianos, es la unidad en varios niveles. Unidad entre los cristianos. No quiero hablar mucho acá porque es que en Latinoamérica tenemos una experiencia muy diferente. Aquí en Latinoamérica muchos de nuestros hermanos, tal vez evangélicos, eran católicos que allá les enseñaron a criticarnos a nosotros y nosotros entramos, perdónenme la expresión, hemos entrado en una tontería de estarnos peleando con ellos. Vuelvo a decir, yo cuento milagros pero no santos. A mí me preocupa que ha surgido últimamente una línea, pongo así entre comillas, de apologetas. Entre comillas, porque la apologética es una rama de la teología. Entonces, pero la apologética es yo dar respuestas de mi fe, yo ser capaz de articular por qué creo lo que creo. Pero la apologética la volvieron ahora como pelear con nuestros hermanos protestantes. Y entonces uno ve videos de sacerdotes, no digo nombres, laicos muy famosos con millones de seguidores en redes sociales, que lo que hacen es pelearse con los demás. Y entonces uno los ve y ponen ridículo, se burlan de los pastores pentecostales, los ponen en ridículo. Hermano y hermana, ¿tú crees que eso viene de Dios? ¿Tú crees que de Dios viene burlarnos de los demás y respetar a los demás? No, no puede ser. O sea, tenemos que dar respuesta de la fe. Mira, yo soy católico porque estoy convencido que estoy en la iglesia que fundó Jesús. Estoy convencido que esto era lo que quería el Señor. Con algunas arruguitas que cuando llegue al cielo
Yo deciré, Jesús, eso fue lo que pensaste de la iglesia. A lo mejor no, pero estoy convencido que estamos en la que el Señor quería. Pero no estamos llamados a criticarnos y a juzgar a los demás y a burlarnos a los demás. ¿Quieres que te diga algo? El diablo está feliz. El diablo está feliz. Mientras nosotros nos peleamos, muchos se mueren sin conocer a Jesús. Por eso el Papa Francisco nos decía, hay un ecumenismo espiritual. Decía el Papa Francisco, mira lo que decía él, hey, católicos y protestantes nos pondremos de acuerdo en razones de teología después de la segunda venida de Jesús. Sí, el Papa Francisco, o sea, cuando venga Jesús vamos a darnos cuenta quién tenía la verdad, el resto vamos a salir peleando. Pero dice, hey, los invito a un ecumenismo espiritual, oren juntos, evangelicen juntos. Estados Unidos se da de una manera muy natural, muy natural. Ahora de compartir al Padre Jorge, a mí me han invitado a predicar en varios lugares con protestantes, con pentecostales. Déjame te digo algo, ni una sola vez, escucha, ni una sola vez me han dicho o me han invitado o me han llamado para que me haga parte de sus iglesias, jamás. Y me invitan a predicar a ellos, jamás, jamás. Y en Estados Unidos la Renovación varias veces ha traído pastores pentecostales a predicar, y jamás ellos en una predicación ha sido tratar de lo que nos defiende. No, oramos juntos, evangelizamos juntos. Esperamos que un día llegue la unidad, estemos todos juntos, pero dejémonos de pelear. Les cuento una historia rápida. Cuando yo empecé en Colombia en el grupo oración, había una señora, ya llevaba yo tiempo en el grupo, una señora que llegó un día a pedir oración. Y llegó a pedir oración llorando. Y señora, ¿qué le pasa? Dice, no, es que mis hijos son una porquería, unos sinvergüenzas en el mundo, en los vicios, en todo. Oren por ellos, por favor. La pobre mamá con un corazón herido, oramos por ella. A la otra semana volvía llorando, la otra semana llorando, por lo mismo. La señora dejó de venir al grupo oración como 2 meses. Después de 2 meses volvió y estaba llorando. Ya sabíamos por qué teníamos que orar. De una, venga señora, tranquila, vamos a orar. Y pusimos las manos, empezamos a orar. Señor, convierte a sus hijos, por favor, te lo pedimos. Y la señora, no, porque están pidiendo por eso. Pues como que, ¿por qué, señor? Usted siempre viene llorando que sus hijos son lo peor del mundo y estamos orando. No, entonces ¿por qué está llorando ahora, señora? No, yo estoy orando, no, mis hijos ahora son lo mejor del mundo, son un amor, dejaron los vicios, me ayudan en la casa. Dice, señora, entonces ¿por qué quiere que oremos ahora? No, porque lo que pasa es que se convirtieron en una iglesia pentecostal y no en la católica. Y yo, señora, le dijo el coordinador, ¿usted qué prefiere? ¿Que estén allá en la marihuana, en la sinvergüencería, o prefiere que estén con Dios? Ah, sí, tienen razón. Oramos de todas formas que el Señor algún día los traiga a su iglesia, y espero que los haya traído. Pero me entienden, nos pasamos peleando. Yo estoy convencido que tenemos la verdad, si no, no estaría trabajando para la iglesia. Entonces hay que orar que un día lleguemos a esa unidad. A lo mejor, como decía el Papa Francisco, será después de la segunda venida de Jesús, pero por ahora evangelicemos. Pero tiene que haber unidad dentro de la iglesia. Hay servidores que son muy buenos en la renovación y no hacemos nada en las parroquias. Para la renovación ahí estamos, la plata, el tiempo, el párroco tiene una actividad en la parroquia, no estamos. Eso es un signo de desunidad. Mira, Monseñor Malagreca, que es el asesor espiritual de la renovación en Estados Unidos, desde que lo conocían hace unos 20 y algo de años, él decía algo. Decía, uno de los signos que la renovación es madura, escucha esto, es que así el párroco no le guste la renovación y no quiera la renovación, dice, el párroco no se atreve a echarlos de su parroquia. Dice, van a ver cuál es el signo de una madurez. Dice, el párroco no se atreve a echarlos porque si el párroco los echa, se queda sin lectores, se queda sin quien le cante la misa, se queda sin quien le dé la catequesis, se queda sin ministros de comunión. Dice, un signo de que somos una renovación madura es que, amamos la renovación, tenemos nuestro grupo, pero también estamos insertados en la unidad con el sacerdote, con el obispo. Hermanos, unidad con los otros movimientos, de no creernos mejores, cuidando nuestra identidad. Pero por encima de todo, unidad en nuestra familia. ¿Cómo está la unidad en nuestra familia, nuestros matrimonios, hijos, papás? Pero sobre todo, unidad entre los servidores. Unidad entre los servidores.
Hermanos y hermanas, tú quieres que crezca tu grupo de oración, tú quieres que crezca tu comunidad. Te voy a dar una de las recetas. Una de las recetas es que la gente vea que se aman los unos a los otros. Lee Hechos 2, lee Hechos 4. La primera comunidad cristiana crecía. ¿Por qué crecía? Habían signos y señales, pero dice, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. ¿Por qué? Tenían un solo corazón, tenían una sola alma, se amaban. Hermanos y hermanos, ¿cómo está el amor entre los servidores? Porque déjame te digo algo, cuando hay división se nota, se huele. Ay, tú dices, no, la gente no se da cuenta. Sí, la gente sí se da cuenta. Pero cuando hay santidad se siente, cuando hay unidad se siente, cuando hay división no se siente. Tenemos que vivir en la diversidad, diferentes, pero en amor, en unidad. Hay veces nosotros latinos somos muy sensibles. Ay, es que el coordinador no me saludó tal día y ya estás bravo con el coordinador hace 10 años y él ni se dio cuenta que tú estabas ahí. Ay, es que en la reunión dije tal cosa y no me hicieron caso, yo no vuelvo a hablar, yo aquí no vuelvo a hablar. Hermanos, de verdad, esta es la riqueza del Espíritu Santo, que pensamos diferentes. A mí las reuniones que me parecen más aburridas de renovación, las reuniones más aburridas son las que uno está y que nadie habla, que todos agachan la cabeza. Las mejores reuniones de renovación es cuando el otro dice, hey, no estoy de acuerdo, yo pienso eso, o el otro dice, ¿por qué no hacemos esto? Porque es que ahí juntos discernimos y al final tomamos la decisión en unidad. Si fracasamos, fracasamos todos juntos. No le echamos la culpa al otro, porque es que hay servidores. Ah, vio, es que Juan Carlos dijo que hiciéramos eso, vio, ¿para qué le hicimos caso? Nos fue mal. No, cuando tomamos una decisión la tomamos juntos, y si fallamos, fallamos todos. Y si salió bien, ahí se nos están diciendo, oh, wow, Juan Carlos, gracias. Ay, como nos fue de bien, ¿cierto? O sea, tenemos que aprender juntos a todos. Entonces, unidad, perdónenme que voy a la carrera, porque pudiéramos hablar muchas cosas de unidad, pero amémonos los unos a los otros, perdonémonos. Te cuento una última historia. Hay una diócesis de Estados Unidos que yo no he aceptado ir a predicar. Tú no sabes cuál es. Nuevamente, cuento el milagro, no el santo. 189 diócesis en Estados Unidos, tú no sabes cuál es. Y es una diócesis muy ungida en la renovación, muchos ministerios, grandes grupos de oración, grandes congresos. Cada mes pueden tener coliseos llenos de gente. ¿Sabes por qué a todos les he dicho que no? Todos esos ministerios que me han invitado. Porque yo sé muchas cosas de los coordinadores de estos ministerios. Y hay ministerios que un coordinador no se habla con el otro coordinador. Más aún no se pueden ver, perdóname decirlo, se odian. ¿Qué dirá Dios cuando se entere, cierto? ¿Qué dirá Dios? Ay, Andrés, pero mira los milagros. Hey, hermano, hermana, mañana vamos a hablar de carismas. ¿Quién dijo que los carismas dependen de nuestra santidad? Los carismas dependen de la obra de Dios. Y a mí me da tristeza porque de verdad, ¿qué dirá Dios cuando se entere? Cuando vamos a llegar al cielo, el Señor nos diga, y mira todo lo que hice a través de ti, pero no eras capaz de hablar con tu hermano de la otra parroquia, no eras capaz de hablar con tu hermano del otro ministerio, lo odiabas. Hermanos y hermanas, y no he aceptado ninguna invitación, porque si tú vas con un ministerio, entonces ya eres exclusivo de ellos, ya los otros no te invitan. Pues, de verdad, estamos igual que los discípulos, peleando por posiciones. Estamos igual de los discípulos, llenos de celos. Ay, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego de lo alto y los destruya? Si no están contra mí, están conmigo. Hermanos, hermanas, vivamos en la unidad. Que seamos diferentes, sí, que pensemos diferentes, pero vivamos en la unidad. Entonces, primera misión de la renovación, construir la unidad, que se vuelva realidad esto de Jesús, que los cristianos estemos unidos, que la renovación esté unida, que la Iglesia Católica estemos unidos entre todos viviendo en el amor. Esa es la riqueza de la renovación, esa es la riqueza de la Iglesia Católica. Hay para todos. Si tú eres contemplativo, si tú eres carismático, gloria a Dios, eso es lo hermoso de la Iglesia. Segundo, dice el Papa Francisco, compartan la experiencia del bautismo
en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Compartan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Hermanos y hermanas, de que el Papa Francisco nos dijo eso, yo tengo aquí un chip en mi cabeza. O sea, un chip imaginario, ¿no? Ay, Andrés se puso un chip en la cabeza, no, ¿no es cierto? Porque es que nosotros solo oramos por el bautismo en el Espíritu Santo en nuestros grupos, en los seminarios. Y entonces, ¿cómo lo vamos a compartir con toda la iglesia? Y no significa que todos se van a venir a ser parte de la renovación. Eso no es lo que habla el Papa Francisco. Necesitamos obispos bautizados en el Espíritu Santo, sacerdotes bautizados en el Espíritu Santo, catequistas bautizados en el Espíritu Santo, profesores de escuelas católicas bautizados en el Espíritu Santo. Mira, mi obispo, yo les comentaba ahora en el almuerzo, ahora acaba de fundar una escuela de discipulado. Todo sacerdote de la diócesis tiene que ir a la escuela de discipulado, todo diácono permanente, todos servidores de las parroquias. Le pidió a cada sacerdote, tiene que enviar 12 de tu parroquia como mínimo. Estamos esperando que llegaran unas 800 personas, 750, que somos 62 parroquias. En este momento acabamos de empezar la escuela este martes pasado, 1800 personas. Pero un trabajo intencional del obispo hablando con los sacerdotes invitando. ¿Sabes cómo van? Para que lo pongas en tus oraciones, te cuento esto. Vamos a terminar en julio, en un día que se llama el Día del Espíritu Santo. Va a estar predicando con nosotros Mary Healy, que muchos lo conocen, una gran mujer de la renovación, una gran teóloga. ¿Qué va a pasar ese día? Ese día vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo por todas esas personas que van a estar ahí. Las personas claves, los líderes claves de la iglesia en la diócesis. Eso es lo que decía el Papa Francisco. Hey, comparta el bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia. No que todo el mundo va a ir a tu grupo de oración, pero que toda la gente sepa que tiene el Espíritu Santo. Toda la gente se deje mover, conducir por los dones y por los carismas del Espíritu Santo. Me quedan 4 minutos. Entonces déjame termino con una historia. Y para los que no pensaban venir mañana, se van a perder el tercero, que es el servicio de los pobres, que es clave, que es fundamental. Se los voy a dejar mañana, hablamos con ese y lo conectamos con los carismas. Pero déjame termino con un testimonio. Como te digo, desde que el Papa Francisco dijo eso, yo no puedo dormir si pierdo oportunidad de orar por el bautismo del Espíritu Santo. O sea que tú me vas a ver, si un taxista me empieza a hablar de Dios, porque es muy fácil para mí, es muy fácil, la entrada es muy fácil. Ay, ¿qué haces? Ya abrió la puerta completamente. Yo trabajo para la iglesia. Sí. Dice, antes de terminar la carrera parqueamos, vale tanto. Ok, podemos orar. Y oro por esa persona. Entonces tenía una reunión en Zuna hace unos cuantos años con los grandes líderes de la pastoral hispana en Estados Unidos. Y entonces dijeron al final, ¿quién va a hacer la oración? Todos callados. Andrés, haz la voz otra vez que a ti te gusta. Como siempre los carismáticos les gusta orar. No me den oportunidad. Termino yo, están en esa pantalla de Zoom, obispos, gente que trabaja en la conferencia de obispos, la gente clave de la iglesia en Estados Unidos. Vamos a terminar con la oración. Perfecto, vamos a orar. Yo no tengo que decirles y darles una catequesis del bautismo del Espíritu Santo. Simplemente ahí vamos a orar. Y cuando oro ahí, oro y pido una efusión del Espíritu Santo para que el Señor toque la vida de todos. Os voy a contar la que me ha impactado mucho. Estaba predicando los 55 años de la renovación en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Era un evento multicultural, hispanos, americanos, haitianos, filipinos. Yo predicaba la primera noche cuando estaban todos juntos. El lema nunca se me olvida: un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Acabo de predicar esa noche, era en un hotel la conferencia, y la gente viene a saludarme, todo esto, y esperé un rato a que se fuera la gente. Ya ese momento era por ahí 10:30, 11 de la noche. Agarro el elevador, el ascensor para ir a mi habitación, piso 16, nunca se me olvida de estar en el piso 16. Cuando me subo al elevador había varias gente y ya el piso 16 estaba hundido. Estamos ahí en el ascensor, yo voy con mi Biblia en la mano, pero te acababa de predicar, tengo mi Biblia aquí, y al lado mío hay un muchacho, no sé, 25, 26 años, y me dice en inglés, un americano, me dice: hey, señor, ¿me puedes dar un proverbio?
Yo no entendía qué me estaba diciendo. ¿Me puedes dar un proverbio? Entonces yo me miré como con cara de asustado y él se dio cuenta y me dice, sí, ¿tienes la Biblia ahí? ¿Tienes algún proverbio para mí? Perdóname, Andrés, estúpido, porque acababa de predicar y mi lema era un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces le dije a él eso, sí, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y él me miró y me dijo, Y yo, Andrés, estúpido, era yo ahí en el ascensor, ¿cierto? Se baja todo el mundo del ascensor. Me dice él, ¿vas para el piso 16 también? Yo le dije, sí. Y me dice él, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, estoy predicando en una conferencia de la renovación. Qué bien. Y yo le dije, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y me dice, no, es que mi mejor amigo de la universidad se casa mañana. Entonces estamos haciéndole la despedida de soltero. Claro, cuando miro, el hombre, yo traía la Biblia, él traía un pack de 6 cervezas en la mano y ya estaba medio coloradito, quién sabe cuánto ya se había tomado, ¿cierto? Llegamos al piso 16. Se baja, ya me acuerdo, se llama Paul, nunca lo volveré a ver en la vida y si me lo encuentro no lo distingo, espero verlo en el cielo. Nos bajamos del ascensor y me dice Andrés, por favor, manténme en tus oraciones. Una cosa que yo aprendí de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que nunca se me va a olvidar. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo dijo, si alguien te pide oración y tú en ese momento tienes tiempo de orar, ora en ese momento. Ora en ese momento si tienes tiempo, no lo dejes para eso. Yo todos los días en mis oraciones, Señor, oro por todos los que me han pedido que ore por ellos. Si yo me pongo a hacer la lista de todos los nombres, no acabo en el día, ¿ok? Pero cuando tengo la oportunidad, eso, Monseñor, nunca se me va a olvidar. Si te oren ahí. Entonces yo le digo, Paul, si quieres oramos aquí. ¿Quieres? Y me dice, sí, yo quiero. Listo. Pone las cervezas en el piso, había una mesita en el pasillo, yo pongo la Biblia, listo, pues vamos a orar. Y en ese momento pongo las manos sobre... Yo tengo una certeza de él, de que él por lo menos era cristiano, porque él sabía lo que yo tenía, él sabía que era la Biblia, y sabía que decía, o sea, yo tenía la certeza que él era cristiano, más seguro no era católico, era cristiano. Y en ese momento le pongo las manos a Paul, y mi oración fue simplemente, ay Señor, bautiza en el Espíritu Santo. No hice una fusión del Espíritu Santo. En ese momento el Señor lo tocó profundamente, empezó a llorar. Tocó en ese momento, tengo un momento de oración. Después ya terminamos, me da un abrazo, yo lo abrazo. Me dice, que te acabe de ir bien en la conferencia, o que te vaya bien en el matrimonio de tu amigo. Mira, yo nunca voy a volver a ver a Paul en mi vida. Primero, no van a salir los moralistas que me van a decir, ay, ¿cómo se te ocurre orar por una persona que estaba tomando cerveza? ¿Serio? Escúchame, yo no te estoy diciendo que te vas a ir ahora a orar por todos los borrachos que te encuentren en la calle. No, yo no estoy diciendo eso. Pero en ese momento Dios me dio una oportunidad y yo espero que esa noche, ese muchacho, espero encontrármelo en el cielo. Que a partir de esa noche estoy seguro del Espíritu Santo lo inundó, porque yo vi cómo lo tocó el Señor y que esa noche cambió su vida y que ya no se embriague más con el alcohol del mundo, sino como decía, como dice los padres de la iglesia, Raniero canta la mesa, lo citó varias veces, que se embriague con la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, como renovados las 24 horas del día, tenemos que estar abiertos para orar, para que muchos más reciban una efusión del Espíritu Santo. Amén.